Muy buenos días a todos, hermanos de Iglesia Centro Reformado Nacional. Vamos a dar inicio a nuestra reunión, a nuestro servicio de adoración. Hoy domingo 23 de enero. Y vamos entonces a estar pidiéndole al Señor que dirija, pues, que controle y bendiga esta reunión. Bendito Señor y Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad de poder estar delante de ti. Señor, que podamos decirnos los unos a los otros: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que también podamos decir: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Oh Dios, gracias, porque independientemente del número, oh Señor, tú nos permites reunirnos, nos permites agruparnos para poder celebrarte a ti, para poder, oh Dios, entonarte alabanzas, para poder dirigirte oraciones, para poder, Señor, contar a otros las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, y también porque nos reúnes para poder escuchar tu santa palabra, Señor. Pedimos que seas tú, oh Dios, principal invitado en esta mañana. Que seas tú, oh Señor, el homenajeado y no nosotros. Señor, que nuestro servicio de oración esté libre de centrar la atención en el hombre. Oh Dios, que toda la atención sea dirigida a ti. Gracias, bendito Dios. Gracias por permitirnos poder hoy tener un día de vida con el cual nosotros podamos destinar las fuerzas y el tiempo para adorarte a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este momento vamos a estar entonando un himno. El himno va a estar siendo presentado en pantalla, así que vamos a poder verlo todos y poder cantarlo. Es el himno número 56, himno 56, que lleva por título El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios. ¿Ah? En el link. Ah, ok. Okay. Todos juntos cantemos al Señor este himno para la honra y gloria del Señor. El que habita al abrigo de Dios. Vamos a esperar que aparezca en pantalla, que se cargue, para poder todos juntos con la letra poder seguir. Himno número 56. El que habita al abrigo de Dios. Y dice así: el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor.
sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10.000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amén. Gloria sea al Señor. El que habita al abrigo de Dios. Este es un himno que está basado en el Salmo 91. Y que dice una gran verdad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Del Omnipotente Dios. Les invito, hermano, ahora a estar leyendo la Biblia. Vamos a estar buscando, si tenemos Biblia en mano, Colosenses capítulo 1, versículo 13, y luego Juan 8, versículos 34 y 36. De todos modos, vamos a estar proyectando los textos en la pantalla. Vamos a compartirlos y a leer todos juntos, pues, la Biblia. Estos textos tienen el deseo de irnos ilustrando respecto al tema que se va a estar compartiendo en esta mañana. Tema que tiene que ver con la doctrina del
libre albedrío y con la sección número 4 del capítulo 9 del Catecismo, y lleva por título la operación de Dios a pesar del libre albedrío del hombre. Nosotros hemos estado viendo estos temas domingo tras domingo y nos hemos dado cuenta que el libre albedrío es la libertad que el hombre tiene para cometer el mal, no para hacer lo bueno, sino para hacer el mal. Así que hoy vamos a ver algunos aspectos ahí que tienen que ver Dios operando aún a pesar de nuestra tendencia de hacer el mal. Así que Colosenses capítulo 1, versículo 13. Qué bueno es que podemos contar con la palabra de Dios, hermanos, y que podemos ver en la Biblia precisamente lo que Dios nos dice respecto a todas estas cosas. No es invento, no es imaginación del hombre, es la revelación de Dios. Bien, vamos a leer todos juntos, hermanos, este texto. Dice así, hermanos, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y el texto de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Versos 34 y 36. Bien. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículo 34, luego leemos el versículo 36. Dice el versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el versículo 36 que dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El ser humano es esclavo del pecado. Por lo tanto, tiene libertad para pecar. Eso es su elemento. Pero si el Hijo nos libertare, si el Hijo le liberta, si el Hijo de Dios le liberta, entonces seremos verdaderamente libres. Bien, vamos a estar teniendo entonces un tiempo de oración por arrepentimiento y consagración, y quisiera pues pedirle a mi hermano Reinaldo que nos esté dirigiendo en este punto. Oremos, hermanos y hermanas. Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, un día en
en el cual tenemos la gran oportunidad de ver tu gracia, Señor, de ver las inmensas bendiciones que nos has dado, Señor, de congregarnos para abrir tu palabra, para alabarte, darte gracias, de hacerlo en conjunto, congregados alrededor de tu santa palabra, con el poder del Espíritu Santo. Pero Señor, te pedimos que concentres, que nos ayudes a concentrar nuestros pensamientos, Señor, para que tengamos la mente abierta a recibir estas verdades, Señor. Conságranos, Señor, consagra este día en el cual tu iglesia se reúne, Señor. El mandamiento que nos has dado de guardar el día del Señor, guardarlo para ti, para hacer el bien, para alabarte a ti, para darte gracias y para que todo el mundo sepa que Cristo Jesús está en medio de nosotros, Señor. Bendice a esta Iglesia Centro Reformado Nacional, acá en Panamá, y que otros también sepan y se reúnan, se conecten. Señor, bendícenos, Señor, para que en un futuro no tan lejano podamos todos estar en presencia y que nos multipliquemos en honor a ti, Señor. Que este esfuerzo sea obra tuya y que tú brindes, Señor, a este país la presencia de tu santo nombre en verdad y en enseñanza que viene de la Santa Biblia. Gracias, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Reinaldo. Vamos pues a estar dando un tiempo, hermanos. No. Perdón. Vamos a estar teniendo un himno nuevamente, otro himno. El himno número 32. Este himno lleva por título, dentro del himnario, tiene el título de Señor mi Dios, pero nosotros lo conocemos más extensamente como Cuán grande es Él. Así que vamos todos juntos a estar entonando este canto, este himno para la gloria del Señor. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él.
Cantemos todos juntos, hermanos, este himno para la gloria del Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón
la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Wow, hasta los perros se emocionaron. Seguimos pues dando gracias y honor al Señor. Y en este momento vamos entonces a leer la palabra del Señor. En esta ocasión, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. El texto de Gálatas 5:17 dice lo siguiente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este pues es el texto de Gálatas capítulo 5, versículo 17, y también Romanos capítulo 7, Romanos 7, versículos 15, 18, 19, 21 y 23. Vamos a ver, hermanos, qué dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 7, versículos 15, 18, 19, 20, 21 y 23. Dice el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 21: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y el versículo 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es pues la lectura de la palabra de Dios. Y pasamos entonces a un tiempo de testimonios, acciones de gracia y peticiones de oración. Quiero, hermanos, y antes de seguir, bueno, pedirle a la hermana Alba que esté, si puede, que esté orando por las peticiones y acciones de gracia, testimonios que se den. Pero pido oración por otro compañero de trabajo, se llama Felipe Centella. Él reportó que está contagiado con Omicron. Él, la esposa y sus 2 hijas. Así que está sometido a una pequeña cuarentena. Y bueno, el asunto con respecto al contagio de Omicron está más dulce el contagio que con las cepas y mutaciones anteriores, ¿no?
ahora ni con vacuna. Así que, hermanos, estemos orando por el profesor Felipe Centella, también por la familia Brown Camilo. Ellos tienen pensado iniciar un trabajo evangelístico con niños, así que pedimos a Dios que ellos puedan iniciar eso y llevarlo a cabo. Seguimos orando por los hermanos Gaskin Rivera, este matrimonio que, bueno, pidieron oración para la consecución de un carro, un auto y para la consecución de una casa. Bueno, la mitad de la oración ya se cumplió, tienen su carro y pronto, si Dios quiere, así prontito nos van a dar otra buena noticia, ¿verdad? Que es la que van a conseguir su nidito, su nido. Entonces, sigamos orando por eso. Bueno, ya Octavio Mendoza, cuñado de Roberto, salió de la cuarentena, así que demos gracias al Señor por ello, por él. Marisol Gittens, la hermana de Roberto, está mala nuevamente, ¿verdad? Está mala nuevamente, no se puede ni levantar, se cayó, así que, ¿verdad que la situación con Marisol está también un poco delicada? Y seguimos orando por la familia Garriga Juárez, para que Dios les siga consolando con la prematura muerte de su hija, Ámbar. Así que si alguno tiene algún testimonio o acción de gracias, bueno, somos los que estamos aquí ahorita, así que puede venir acá al micrófono o desde su dispositivo, como quiera, y compartir con nosotros esas bendiciones que Dios ha otorgado. Así que abrimos el tiempo para este tiempo. ¿Alguno quiere dar acción de gracias, testimonio? No pedir gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, que es bendición para todos, Dios nuestro Señor. Nos ilumina la mente para seguir comprendiendo las cosas y pedimos al Señor que nos dé inteligencia y gracia, Dios nuestro Señor. Él siempre tiene mucha misericordia por nosotros y por vuestras personas también. Pedir gracias a Dios por vuestra salud de todo lo que lo necesitamos. Que dé gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, que nos llueve, que nos ayude por un buen camino, el camino mejor que Dios nos tiene dirigido para nosotros. Gracias. Luego, si él va a venir de tu comer, él va a hablar. ¿Alguno tiene algún testimonio que contar? ¿Alguna acción de gracias que dar? ¿Algún pecado que confesar? Públicamente. Hermano, ese es broma. Bueno, si tiene pecado que confesar, confiéselo, no en privado. Pero ¿tiene alguno de estos tres puntos? Acción de gracia, testimonio, petición de oración. Si no, entonces le vamos a, bueno, Gloria viene, mi esposa Gloria viene y posteriormente entonces la hermana Alba a orar por cada una de las cosas que se han dicho. Yo quiero agradecerle a Dios primeramente por la oportunidad que me dio por levantarme hoy. Y también quiero agradecer al Señor por
por un nuevo día. Pero mi agradecimiento hoy es cuando uno empieza a compartir el mensaje de la buena nueva, ya sea la persona mayor, ya sea niño, ya sea joven, ya sea quien sea. Cómo me impacta el corazón. Esta semana estuve hablando con mi nieto acerca de, y leímos una lectura, y la lectura hablaba acerca de Jesús conocía los pensamientos de aquellos que estaba con él, y él le impactó tanto eso a él, y él me dice, abuela, si Jesús conocía el pensamiento de la persona, de los amigos, algunos amigos de él, también con ahora, y yo pues sí, porque eso no ha cambiado, eso sigue siendo el mismo Dios, y sigue siendo el mismo, así que, y él me dice, bueno, tengo que pedirle perdón a Dios porque he hecho cosas muy malas. Pues me enumeró muchas cosas malas que ha hecho y me dice, hay cosas que no lo puedo decir todavía porque no se siente con libertad de decir. Y le doy gracias a Dios por la vida de él. Él tiene un niño, nada, lo que oí de él era que un niño mal portado. Yo me arriesgué, me la jugué trayéndome, y bueno, con el favor del Señor, seguir compartiendo el tiempo que va a estar conmigo aquí, y sé que va a ser un trabajo arduo, pero yo confío en el Señor que así como un día habla mi corazón, puede hablar el corazón y seguir hablando el corazón de él, de 8 años, como igual como doña Gladys, que tiene 76 años. Y gracias a Dios por eso. Y pido que ore por él, por él y por doña Gladys, pues. Son dos personas que el Señor me ha puesto en mi camino para poder guiarlo, y también por mí, porque debo llevar el mensaje del Señor y no son fácil muchas veces. Así que esa es mi acción de gracia y mi testimonio. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por grande que tú eres, maravilloso por este nuevo día, Señor. Por esta oportunidad de compartir con hermanos juntos en armonía para adorarte, bendecir y dar loor y honor a tu nombre, Señor. En esta mañana, Señor, hacemos confesión, Señor, de que tú eres bueno y siempre maravilloso, Dios. Oramos, Señor, por el Señor y el profesor Felipe Centella, que tiene COVID, él y su familia, por la familia Brown y Camilo, que tienen el Ministerio de Niños en San Miguelito, pronto a emprender esa labor titánica. Por mi esposo, Reinaldo y yo, porque ya antes de lo que esperábamos, ya tenemos nuestro carrito, le hará falta pues que la aprobación de nuestra casa, Señor. Ser una casa para servirte, Señor, para recibir gente, Señor, que sea un refugio, Señor. Te pedimos, Señor, por el profesor Octavio Mendoza, que está en cuarentena, por Marisol Guirens, que está enferma, por la familia Garrigo, por la repentina muerte de su hija Ámbar, por la hermana Gladys, que es nuestra vecina, siempre dispuesta con un corazón afable, abierto a ti. Y te damos también gracias, Señor, por Gloria y el amor que ha puesto siempre en los niños, Señor, y en los de su familia. Te damos gracias por José, Señor. Gracias, Señor, porque este niño tiene un futuro maravilloso, Señor. Así lo hemos sentido muchas personas, Señor. Y esperamos, Señor, ser de ejemplo para él. Que él te vea a ti a través de nosotros, Señor. Somos una comunidad de fe, una familia para él. Somos 4 adultos, Señor, contra un niño, Señor. Marcado por las palabras, Señor. Con un corazón posiblemente, Señor, herido. Pero, Señor, haznos sensibles a tu voz para sanar a ese niño. Sánanos, Señor, a través de nuestros gestos, de nuestras palabras, Señor, de nuestro amor, Señor. Nosotros podamos ser recíprocos del amor que tú nos has dado para José. Gracias, Señor, por la vida de José. Gracias, Señor, por la vida de Pastor César y Gloria, por esta casa, Señor, una casa llena de ti, Señor, y llena de amor. Gracias, Señor. Esta semana será tuya, siempre será tuya. Conoces ya los planes de mañana para con nosotros, todo lo que va a pasar, Señor. Y lo ponemos en tus manos, Señor. La impaciencia es parte de mí, Señor, pero yo la pongo
al Espíritu de la cruz del Calvario, Dios. Espera en ti, Dios. Gracias, Señor. Y si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Sea que vivamos o que moramos, somos tuyos, Señor. Hemos orado en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana Alba. Gracias, hermana Alba. Seguimos nosotros con este servicio de adoración y vamos a estar entonando un último himno para la gloria de Dios. Y es el himno Grandes y maravillosas son. Grandes y maravillosas son. Y es el canto que hemos muchos de nosotros entonado, que lleva por título Grandes y maravillosos son, y que está basado en Apocalipsis. Está basado en Apocalipsis. Y cantemos todos para la honra y gloria del Señor. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosos y maravillosas son las obras de nuestro Señor. Y vamos a tener también otra lectura de la palabra de Dios. Otra lectura de la palabra de Dios. ¿Y cuáles son los textos? Los textos son Filipenses 2:13 y Romanos capítulo 6, versículos 18 y 22. Pero primero vamos con Filipenses 2:13. ¿Qué dice este texto de la palabra del Señor? Dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículos 18 y 22. ¿Qué dice este texto?
dice lo siguiente. El versículo 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vuelvo y leo: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Estos textos todos han sido los textos en los que el mensaje de hoy va a estar basado. Bien, voy a pedir nuevamente al hermano Reinaldo, hermano, para que nos esté dirigiendo en oración por la predicación de esta mañana. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por este momento en el cual tu santa palabra va a ser abierta y en la cual, Señor, tenemos nuestra confianza, tenemos nuestra fe. Señor, que el mensaje tenga el efecto y la enseñanza que sea tuya, con el poder tuyo, Señor. Que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos atraiga a ti. Y, Señor, que traiga también la convicción para que hagamos lo que tú nos mandes, lo que tú nos has dicho, para que entendamos y podamos obedecer de corazón agradecido. Este tema puede hacer que no nos guste, pero es verdadero y habla de nuestras almas, de la condición en la que estamos. Gracias, Señor, que tú nos das la esperanza eterna. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Oye, ayúdame conmigo, por favor. Muy buenos días a todos. El Señor les bendiga nuevamente. En este momento, pues, vamos a estar desarrollando el tema de la predicación de esta mañana, que lleva por título La operación de Dios a pesar del libre albedrío del hombre. ¿Y en qué vamos y cuál es el objetivo? Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta predicación en esta mañana? En primer lugar, seguir con el desarrollo de la doctrina del libre albedrío que está dentro de la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 9. Y segundo, hermanos, dejar claro el hecho de que el ser humano, el hombre, tiende a lo malo y el hombre va a decidir siempre hacer lo malo porque es su inclinación. Es como el ejemplo que puso la semana pasada nuestro hermano Reinaldo cuando habló de la fábula de la rana y el alacrán, ¿verdad? El alacrán pide el favor que lo crucen del río, la rana le dice cuidado me pica y el alacrán le dice no te voy a picar porque si te pico nos hundimos los dos, sin embargo lo pico. ¿Por qué? Porque la naturaleza del alacrán, del escorpión, que es siempre poner su ponzoña en algo, siempre inyectar su veneno. ¿Por qué? Porque para eso él fue diseñado, ¿verdad? Entonces, el ser humano es igual. El ser humano es como el alacrán. Tiende siempre a hacer lo que su naturaleza caída le dicta.
Pero eso no deja de indicar que Dios va a operar en nosotros un proceso de regeneración, de santificación, que nos va a ir en medio de un proceso en el que va a haber luchas, llegar a hacer las buenas obras que Dios preparó para nosotros, pero que de manera natural ninguno de nosotros quiere realizar. Entonces, leemos en la Confesión de Fe de Westminster lo siguiente, hermanos. Leemos en la Confesión de Westminster lo siguiente. Aquí el documento como que se chispoteó, como decía el chavo. Bueno, ya volvió a aparecer. Dice la sección número 5 del capítulo 9 de la Confesión de Fe de Westminster: cuando Dios convierte a un pecador y le traslada al estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado. Y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. A pesar de eso, sin embargo, por razón de su corrupción que aún queda, el converso no sola ni perfectamente quiere lo que es bueno, sino que quiere también lo que es malo. Esta sección de la Confesión de Fe de Westminster tiene 3 partes. La primera parte, que habla de que Dios es el que convierte al pecador y lo traslada al estado de gracia. Y esto se hace por el poder de Dios, ya que Dios le libra de su estado de servidumbre. También una segunda parte dice que a pesar de esto, que por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Bien, es Dios quien le da capacidad. Y cuando vayamos a estudiar este tema, vamos a ver una palabra en el griego que nos va a sorprender. Es el que está precisamente en el texto griego de la Biblia y que tiene mucha relación con esto de capacitar. Dios es que capacita al hombre para que quiera, lo hace capaz de querer libremente hacerlo bueno. Y en tercer lugar, la tercera parte es que a pesar de eso, por razón de su corrupción, cada uno de nosotros, hermanos, no solamente quiere hacer lo que es bueno, sino que también quiere hacer lo que es malo. Es capacitado por Dios para hacer lo bueno, pero hay una pugna, una naturaleza que todavía tiene. Y nosotros sabemos entonces ya cuál es el versículo bíblico, ¿verdad? En el que el apóstol Pablo dice que lo que quiere, eso hago, más lo que no quiero, eso no hago, etcétera, ¿no? Espero haberlo citado bien. El asunto es que vamos a ver todo esto, hermanos, con lo que la Biblia nos señala. Y dice la primera parte: cuando Dios convierte a un pecador y le traslada a su estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre. ¿Cuál es la palabra que vamos a estar resaltando en este primer punto? La palabra librar. La palabra librar. Y en Colosenses, capítulo 1, versículo 13, se nos dice en el texto: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, la palabra librado
que encontramos en este texto, hermanos, es una palabra griega que se lee ruomai. Y vamos a ver algunas definiciones que nos ofrecen expertos respecto al significado de este tema. La definición del diccionario Thayer, que dice que librar es atraer a uno mismo, rescatar y liberar. Rescatar es, hablando de rescate, el concepto de rescate es pasar a algo o a alguien de un estado de servidumbre a otro, de un estado de servidumbre malo a un estado de servidumbre mejor. Resulta ser que nosotros somos esclavos, éramos esclavos del pecado y Dios nos redimió. De la esclavitud del pecado nos traslada a la esclavitud o servicio a Cristo. Pero de la primera esclavitud ya no tenemos relación, porque era una esclavitud que producía muerte y ahora la esclavitud en Cristo nos produce vida. Además de eso, la palabra liberar significa que nos va precisamente a impedir que sigamos sintiendo los azotes del estado en el que estábamos anteriormente. Esta palabra obviamente es un verbo porque indica una acción. El Señor nos ha librado. Es decir, que ya da por hecho a los que somos hijos de Dios que no tenemos nada que ver ya con la causa de nuestra esclavitud o servidumbre actual. También tenemos la definición del diccionario Strong, que dice que es una voz media de un verbo y que la idea que refleja es apurar o sacar para uno mismo. Ahora, la pregunta es, ¿quién nos sacó para sí mismo de una esclavitud anterior a una servidumbre hacia él? Dios. Así que es importante, hermanos, que cuando vemos en la Biblia esto de que nos ha librado Dios, que es el que ha operado eso, que es el que ha obrado esa realidad, nos ha sacado de una condición antigua y hacia él nos ha llevado a una libertad, pero que al final es servidumbre hacia él, para que le sirvamos, le agradezcamos y estemos con él siempre. En el texto de Juan, capítulo 8, versículos 34 y 36, que leemos cuando Jesús responde, dice, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Miren que Jesús es claro y habla de que en el aspecto cósmico de la realidad del ser humano, el ser humano es esclavo, individualmente y colectivamente. Y dice, así que si el Hijo, que es el que va a hacer el rescate, os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta palabra que se traduce como libertare o libre, es una palabra que en griego es eleuteró y también es la palabra eleuteros. Hay muchas personas en nuestro idioma que se llaman eleuterio, ¿verdad? Y que yo no le pondría ese nombre a un hijo mío, pero igual, no hay gente que se lo pone, pero esas personas deben saber que su nombre deriva de una palabra que tiene que ver con libertad. Ahora, libertare. Si el Hijo libertare es la palabra eleuteró, que significa hacer libre, puestos en libertad, sacados del dominio del pecado. Además, ¿qué indica? Indica, mis estimados hermanos, liberar, es decir, eximir de la responsabilidad moral, ceremonial o mortal
que desemboca de nuestra propia condición. Si éramos esclavos, pecadores y transgresores, ¿cuál iba a ser el resultado final de nuestra esclavitud? Bueno, ser tratados como esclavos, despreciados, ignorados, insatisfechos. Y en el caso de que transgredimos la ley, ¿cuál iba a ser la responsabilidad que debíamos atender posteriormente? Bueno, pagar o ser castigados por ese pecado. Por lo tanto, esto de liberar aquí también se refiere a eximir. Mire, esta palabra eximir, recuerdo, bueno, cuando uno es niño, uno siempre tiene un conocimiento limitado de lo que es las palabras. La primera vez que yo escucho la palabra eximir fue cuando estaba en 6º grado. Y nos decía la maestra, los que tienen un promedio de 4,5 hacia arriba no hacen el examen final, están eximidos ya. Entonces para nosotros era que no íbamos a... Cada vez que hablaban de eximir es que no íbamos a hacer el examen. Yo pensaba que solamente se aplicaba a eso, pero eximir es precisamente liberar de cualquier cosa futura de la que tengamos o tengamos responsabilidad de cumplir. Dios nos ha eximido de tener que dar la cara por nuestro deterioro moral o por nuestra desobediencia. Dice el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este término que se traduce como libres es eleuteros. Tiene mucha relación con el anterior. Y significa libre en un estado de libertad en oposición a la esclavitud. Es decir, ya no somos esclavos. El libre o el liberto, que de hecho siempre se ha como tenido en cuenta que es para una persona que ha estado en esclavitud, es que ya no va a estar. Cuando se da la emancipación de los esclavos en Norteamérica, se suponía que legalmente esos esclavos que eran descendientes de los traídos del África ya no iban a tener que vivir en ese tipo de vida. Entonces, ¿cómo le llamaban a esas personas que habían sido emancipados? ¿Cómo le llamaban, hermano? Free, libres. Aunque por ahí se dice que muchos que vivían en estado de libertad todavía tenían una mentalidad de esclavo. Y le fue difícil adaptarse a la vida libre. Entonces, libre en un estado de libertad en oposición a la esclavitud. Libre, exento o eximido, sin restricciones, sin trabas. Libres del dominio del pecado. Hermanos, esta primera parte de esta sección número 5 precisamente nos dice que cuando Dios convierte a un pecador y le traslada al estado de gracia, ¿qué hace? Le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado. En segundo lugar, la segunda sección de esto que acabamos de mencionar en la confesión de fe de Westminster, que dice, y por su sola gracia lo capacita. Importante prestar atención a la palabra capacitar. Lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Filipenses capítulo 2 versículo 13 que ya leímos decía, porque Dios es el que en vosotros produce. El que produce es Dios. El que capacita es Dios. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra que vamos a estar dándole énfasis, porque consideramos que es clave, es la palabra produce, que se nos traduce, pero hermanos, nada más y nada menos, la palabra que se traduce como produce es energeo. A ver, ¿qué
relación o qué palabra en castellano tenemos con energeo? Energía. Yo que soy profesor de ciencias, de química, se nos dice que la energía es una manifestación de calor. Uno tiene que ver la energía en torno a eso. Los alimentos tienen calor, uno lo consume y el cuerpo entonces se energiza y tiene la capacidad de realizar trabajo. La gente que come mucho y que no hace ejercicio, entonces se pone. No, pero eso no es para nadie aquí. Esto es nada más un comentario. Esto es una ilustración, hermano. Lo importante es la palabra energeo. ¿Y qué significa esta palabra energeo? Bueno, poner en funcionamiento algo. Dios es el que nos da la capacidad de poner en funcionamiento el deseo de hacer el bien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sin energía en ese aspecto de manera natural. También en el Nuevo Testamento lo que nos indica es la capacidad para comunicar energía y eficiencia. Cuando nosotros que somos incapaces por naturaleza de hacer el bien, lo hacemos por el poder de Dios, hacemos una obra que pareciera, y la gente nos dice, wow, mira, César es tremendo hombre de Dios, pero miren, eso, le voy a decir la verdad, eso no salió de mí porque en mí nada bueno hay, eso lo produjo Dios y lo hizo quedar así, eficiente. Por lo tanto, hermanos, energeo, que es lo que la Biblia traduce como produce el querer, como el hacer, es nada más y nada menos que aprobar, estar activo, estar en operación, estar en acción. Pero algo que debe quedar claro aquí, hermanos, es que eso solamente lo produce o lo causa o nos da el poder es nuestro Dios. La Biblia dice, Dios preparó obras buenas de antemano para que anduviésemos en él. ¿Pero quién las preparó? Dios. Sería muy interesante que nosotros de manera particular, por ejemplo, vayamos a ese texto de Efesios y veamos si tenemos un Nuevo Testamento interlineal, ver la palabra en griego y entonces ir a un diccionario y descubrir el significado. Dios es el que en vosotros produce. Hermanos, así como dice esta segunda parte del catecismo, perdón, de la confesión de fe, que por la gracia sola de Dios, Dios nos capacita para querer y obrar el bien libremente, porque usted y yo, sin Dios, no tenemos la capacidad, la energía y mucho menos el deseo de hacerlo bueno. Creo que con estas menciones que hemos estado teniendo de la doctrina del libre albedrío, se nos quita la idea que muchas veces se nos ha enseñado de que el libre albedrío es la capacidad natural del hombre a hacer el bien. Miren, hermanos, eso es totalmente incorrecto. Es un engaño. Y es por eso que la gente cree que no necesita a Dios. Porque si tiene la libertad de elegir lo bueno, ¿para qué necesitar a Dios? Oiga, nosotros necesitamos a Dios porque somos precisamente incapaces de hacer lo bueno. Y la tercera parte, hermanos, la tercera parte de esta sección 5 de la Confesión de Fe de Westminster, que nos habla del libre albedrío, dice, a pesar de eso, es como el pero, sin embargo, a pesar de eso, sin embargo,
por razón de su corrupción que aún queda, el converso no sola ni perfectamente quiere lo que es bueno, sino que quiere también lo que es malo. ¿Qué ocurre aquí? Dios nos capacita a usted y a mí para querer hacer lo bueno y desearlo, ¿verdad? Y poder hacerlo también. Pero ¿qué ocurre? Todavía hay en usted y en mí una batalla campal de querer hacerlo lo bueno, pero también de querer hacer lo malo. Mire, yo tengo un amigo, no voy a decir su nombre, en verdad que sería poco ético. Las veces que conversamos, él dice que quiere servir a Dios, que no sé qué, y usted lo viera, una persona muy agradable, por cierto. Pero después que me ha dicho que quiere servir a Dios, al ratito me dice, hey, César, esa mujer está bien buena. Y yo digo, wow, así de fácil. Tanto querer buscar a Dios y proponérselo, como querer admirar a cualquier mujer que pasa a su lado y desearla. Es precisamente esto lo que estamos viendo en esta tercera parte. Dice Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, lo siguiente: porque el deseo, prestemos la atención a la palabra deseo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu, es decir, el deseo del espíritu es contra la carne. ¿Y qué sigue diciendo ese texto? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Está Dios capacitando al converso que haga lo bueno, pero también está la carne impulsándolo de manera natural a que haga lo malo. La palabra desear, que se traduce así, es la palabra epitumeo. Epitumeo. ¿Y qué significa? Volverse contra una cosa. También significa desear, anhelar o codiciar. Y puede tener una acepción como anhelar cosas prohibidas. Bueno, el deseo de la carne nuestra es anhelar cosas prohibidas. El deseo del espíritu es anhelar cumplir la voluntad de Dios y satisfacer la justicia de Dios. Es una palabra que también epitomeo o epitumeo significa fijar el corazón, anhelar, poner el corazón sobre, desear, tener un deseo ferviente. Hermanos, cuando Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice que el deseo del espíritu, el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, es porque precisamente en su libre albedrío, que va a ser naturalmente por lo malo, va a haber una contraparte que es la de Dios, capacitándolo para que usted quiera hacer lo bueno, desarrollando lo que la Biblia nos dice y nos señala como santificación. Ahora, por último, vayamos a Romanos capítulo 7, versículos 15, 18, 19, 21 y 23. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Ahora, entendamos a lo que Pablo se refería como aborrezco. Creemos que lo que Pablo está diciendo que aborrece era lo malo. Pablo aborrecía naturalmente hacer lo bueno. Por eso él decía que lo que hace
él no lo entiende, pues no hace lo que quiere. Las obras que no quería hacer eran las obras buenas, sino que las aborrecía. Y eso era entonces lo que hacía. El versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. El querer el bien estaba en Pablo de manera natural, no era por el espíritu que estaba en él, pero la intención natural de él era no hacerlo. Versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que el 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vamos a estar explicando esta expresión, no hago el bien que quiero. Y la negación es la palabra os. Os. Y el no hacer es la palabra precisamente, es otra palabra parecida. Es decir, la negación con hago es la palabra os, perdón. ¿Y qué quiere decir? Es como un interrogante. Es como preguntar. No hago, pero ¿qué? Entonces, hermanos, nosotros no hacemos lo bueno naturalmente. Lo que va a salir de nuestro corazón por la naturaleza que se opone a la de Dios es siempre, hermano, y téngalo claro, es siempre levantar el puño contra Dios. Pero a la vez, el Señor está operando capacidad, energía, poder para que las pocas o las muchas obras buenas que podamos alcanzar a hacer en nuestras vidas sean hechas de manera eficiente, honrando a Dios y glorificando su nombre. Hermanos, entonces tenemos que en esta confesión de fe de Westminster, en esta sección número 5, se nos dice, cuando Dios convierte a un pecador y le traslada al estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es naturalmente bueno. A pesar de eso, sin embargo, por razón de su corrupción que aún queda, el converso no sola ni perfectamente quiere lo que es bueno, sino que quiere también lo que es malo. El Señor mismo añada bendición a su santa y bendita palabra. Bien, vamos, hermanos, a continuar con el servicio de adoración a Dios y vamos entonces, mis estimados hermanos, a orar pues para terminar este tiempo de servicio dominical al Señor. Oremos. Señor y Padre bueno, te damos las gracias. Te damos las gracias por esta misericordia que tú tienes con nosotros
pecadores perdidos irremediablemente, pero que tú tuviste misericordia y nos das una bendición no merecida de recibir la operación tuya en nuestras vidas para hacer lo bueno, lo que viene de ti, no lo que sale de nuestro corazón. Señor, hacemos eco de lo que el Señor Jesús una vez les dijo a los que lo escuchaban. Dice, del corazón del hombre salen las corrupciones, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, etcétera. Eso lo dijo el Señor, eso lo dijo Jesús. Señor, dando a entender que ningún miembro del género humano es capaz de por sí hacer algo que satisfaga a Dios, si no es que Dios mismo lo capacita para tener esa acción. Gracias, Señor, por esta misericordia, porque si no fuese por esto, nada harían. Gracias, bendito Señor. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos pues despedidos para la honra y gloria del Señor. Para finalizar, saludamos pues a los que han podido conectarse, a Juan, al hermano Reinaldo, a Alba y acá a nosotros en casa a través de esta conexión. El Señor les bendiga. Nos vemos, si así Dios lo permite, el próximo miércoles. Saludos y bendiciones. Hermanos, saludémonos mutuamente para la gloria del Señor. Dios te bendiga, Juan. Saludos. Saludos. Juan, A todos. está bonito ese curly. ¿Qué pasó que no viniste? Ya te van a reclamar, así que tú solito te metes en estos embrollos. Ahora más tarde voy a llamar cuando termine de lavar. Voy a ¿Qué llamar. estás lavando? Oh, me imagino que el roperío neoyorquino. Dale. Sí. Está bien, hermanos. Saludos, bendiciones. Bendiciones.